Hola, muy buenos días, tardes o noches. Te saluda Julián Arenas y te doy la bienvenida a este podcast sobre el futuro de los mercados inmobiliarios, para que puedas estar preparado y con todo el conocimiento suficiente para tomar las mejores decisiones de inversión. Este podcast tiene como principal objetivo ser una charla tranquila en la cual voy a compartir con todos ustedes los oyentes el conocimiento que he adquirido a lo largo de más de 10 años trabajando en este sector. Para comenzar, me gustaría agradecerte por escuchar este episodio e invitarte a compartir este podcast con todas las personas que consideres que les pueda ayudar o interesar. Finalmente, me gustaría invitarte a escribirme a mis redes sociales en Instagram, Facebook y en LinkedIn como @julari87. Siempre estoy muy pendiente de todos sus mensajes, opiniones, preguntas. Han sido una experiencia muy interesante la que hemos podido tener con varios ahí como en mensajes que me han enviado. Entonces, y muchos de los temas que han surgido, digamos, de los cuales hemos estado hablando, han salido justamente de todos esos mensajes. Entonces, en el programa del día de hoy y en el episodio del día de hoy es un episodio un poco como especial. ¿Y por qué es un episodio especial? Porque lo que voy a hacer es resumirles y como las 5 primeras cosas o las 5 temas más importantes que trabajamos con Camilo Parra en un live que hicimos en Instagram. Entonces ustedes se preguntarán cuál live, cuál Instagram, qué fue lo que pasó. Entonces el sábado pasado tuvimos un live, hice un live con uno, digamos, estamos desarrollando algo que se llama Real Estate Talks y son temas, digamos, es tratar live y hacemos un en vivo con un experto dentro de la industria en el cual hablamos de muchísimos temas, recibimos preguntas de todas las personas que nos están viendo en vivo, resolvemos esas preguntas y se vuelve una charla muy interesante, muy amena, muy tranquila, justamente como lo que es este podcast y como que va muy atado hacia esa misma línea. Entonces, en este programa, les estaba contando, vamos a hacer un resumen como esas 5 cosas supremamente importantes que quedaron como de esa charla con Camilo Parra. Igual, la invitación es a que escuchen digamos, las 2 episodios que tenemos, las 2 partes, porque iba tan interesante, y les cuento aquí la infidencia, iba tan interesante que Instagram nos cortó la transmisión a la mitad y nos tocó volver a reiniciarla. Y fuera de que nos tocó volver a reiniciarla, la cantidad de personas que siguieron conectadas fue muy buena. Entonces, estoy muy contento por esa acogida que han tenido estas Real Estate Talks. Y pues bueno, vamos a hacer muchísimas más. Es quererlos también invitar a que estén muy pendientes de todo eso porque vamos a hacer muchas más. Y por la gran acogida que han tenido como estas charlas con expertos de la industria, que han sido muy interesantes. Entonces, en la que tuvimos en el día sábado, y les recuerdo, esas 2 partes están dentro de mi cuenta en Instagram de @julare87. Ahí están, se meten a la cuenta, le dan seguir, le dan ahí como seguir para que le puedan ver el contenido, ¿cierto? Tienen que dar follow como following o siguiendo. Ya después de que seamos amigos, ahí ya les aparecen los 2 contenidos. Entonces son la primera parte y la segunda parte. Entonces ahí pueden ver las 2 partes y están muy interesantes. Son un poco largas, eso sí les advierto, pero son llenas de mucho valor. Realmente lo que pudimos conversar con Camilo son temas de mucho valor. Hablamos de temas desde la vivienda hasta hoteles, ideas de negocio, cómo bajar las cuotas de los préstamos de vivienda, temas de mercados inmobiliarios, temas de hipotecas, cómo se manejan con los bancos, bueno, en fin, tiene un montón de información que recomendadísimo y que si pueden cojan con un cuaderno y una libreta de notas y empiecen a anotar todas las ideas que estuvimos como trabajando ahí sobre ese capítulo y sobre esos dos live que hicimos. Entonces, como les estaba contando, ¿cierto? Entonces, en el episodio del día de hoy vamos a trabajar básicamente cuáles son esos 5 temas, digamos, como ese mini resumen. Y el episodio de hoy va a ser muy corto porque la invitación real es para que vean como ese live. Es un resumen muy corto de cuáles son las 5 ideas principales que trabajamos en la primera parte del live. ¿Listo? Porque en la segunda parte trabajamos otras ideas que puede ser el episodio de la próxima emisión o va a ser de pronto un episodio especial que voy a lanzar a mitad de semana. Entonces, bueno, los primeros temas que tocamos con Camilo y lo primero que es importante y de lo cual habíamos hablado dentro de la masterclass y los que asistieron a la masterclass, pues se van a dar cuenta que las charlas con Camilo fueron muy precisas y como muy puntuales a lo que íbamos y la masterclass les dio todas las herramientas para que empezaran a actuar sobre eso que estábamos hablando justamente el sábado con Camilo. Entonces,
Y también los episodios del podcast pasado, ¿no? Eso no quiere decir que si no han escuchado alguno o si no pudieron asistir a la masterclass se vayan a perder del valor. Los podcasts anteriores también tienen muchísimo valor. Entonces, el primer tema que trabajamos con Camilo y que es fundamental es acerca de los cambios generacionales que están sucediendo y cómo el sector inmobiliario no se ha adaptado a esos cambios generacionales. Y él mencionaba un tema interesante y es que la generación millennial va a tener y tiene un comportamiento diferente a las generaciones anteriores, que es lo que hemos estado como analizando nosotros. Y hay un capítulo especial del podcast, el de vivienda, donde analizamos muy bien cómo se comporta esta generación millennial y cómo es ese nuevo comprador para que lo puedan escuchar y puedan también como relacionar y juntar muchos temas. Porque todo lo que hablamos, piensen que siempre son como temas de, como que se van juntando, es como se van como apilando. No son temas como sueltos, sino que van muy de la mano, pero son como decirlo así, son como primos hermanos. Entonces son como temas que se van complementando y se van juntando. Entonces el primero de ellos es el de la crisis de la generación millennial. Y ahí hablábamos de que esta crisis pues del coronavirus que nos está generando unos cambios del comportamiento, también está generando muchas oportunidades. Y dentro de esas oportunidades es empezar a brindar producto diferencial para la nueva generación millennial y la generación Z, que son las dos generaciones que más fuerte están empujando el crecimiento demográfico en el país y en Latinoamérica en general. Entonces, dentro de esas dos generaciones hay unas oportunidades interesantes en las cuales hablábamos acerca de estas generaciones no se compran lo mismo, digamos, no están acostumbradas y no quieren el mismo producto inmobiliario, lo que nos obliga a desarrollar productos diferenciales, emocionales, mucho más empáticos, con unas nuevas características que realmente respondan a las necesidades de esta población. Dentro de ese nuevo como tipología de producto, hay que tener en cuenta que la nueva generación y la generación millennial y la generación Z es una generación que tiene un comportamiento del crédito y un comportamiento como de sus manejos de finanzas personales diferentes. ¿Y a qué me refiero con eso y a qué nos referíamos en esa charla con eso? A que esta generación millennial justamente no está entrando dentro de los mercados de vivienda a una edad más temprana, por decirlo así, porque acarrea unas deudas educativas tradicionales o en los países desarrollados hablábamos que suele suceder eso, o acá en los países de Latinoamérica también en algunos países sucede, que la generación millennial viene arrastrando unas deudas educativas. Y esas deudas educativas, pues precisamente le permiten tener un mejor estatus, ¿cierto? Unos salarios mucho más altos, que con esos salarios es que ha podido viajar, ha podido seguir estudiando, ha podido hacer muchas cosas, ¿cierto? Como decíamos ahí, como Camilo lo expresaba muy bien, era como pasarla bueno, como poder experimentar muchas cosas de la vida. Y en ese sentido, pues es una generación que tiene un tema con el crédito mucho más complicado que las generaciones anteriores. Entonces, al no tener como esas ventajas crediticias, pues empieza a tener unos problemas para el acceso a vivienda. Y ahí habíamos hablado acerca también de cómo los bancos entran dentro de todo este como modelo financiero para el tema de generación de vivienda para esta población. Pero antes de llegar a los bancos, que es el segundo punto interesante, ¿cierto? Y los nuevos modelos de financiación de la vivienda, me gustaría también como que dentro de como de este primer punto acerca de la generación millennial es que el problema como tal que identificamos dentro de la charla es que no es que la generación millennial no quiera comprar, no es que la generación millennial no tenga el dinero suficiente, no es que la generación millennial no quiera vivienda, simplemente es porque no encuentra un producto adecuado para ellos. Y ahí hacíamos algo interesantísimo y era como una genealogía de lo que es la generación millennial dentro del sector inmobiliario. Y hablábamos acerca de la caricaturalización que existió o que existe actualmente dentro del modelo de como inmobiliario para esa generación. Es decir, todo el mundo entiende cuando en el sector inmobiliario se habla de generación millennial, todo el mundo entiende que es un mismo tipo de generación millennial. Es decir, alguien que tiene un perro, que tiene un gato, que vive en un apartamento solo de 30 metros cuadrados y que eso es lo que necesita porque nunca está en la casa y porque su vida social es lo más importante. Es cierto y no es cierto. Digamos, esta simplificación como tan escueta y como tan simplista de la forma de vida de estos nuevos clientes refleja muy claramente lo que pasa directamente en todo el sector.
y es que el sector no se ha esforzado y no ha querido hacer los esfuerzos por entender realmente su cliente final. ¿Y a qué nos referimos, y a qué nos referíamos eso con entender el cliente final? Es que no simplemente le pasa a la generación millennial, también le pasa a la generación baby boomers. Entonces todo el sector inmobiliario, literalmente, cambió, ¿cierto? Las generaciones cambiaron, pero los desarrolladores realmente no entienden ese tema de estilos de vida. Y hacíamos como un ejercicio muy interesante, y es que para los desarrolladores inmobiliarios hay 4 etapas de vida. Ellos no entienden de nada más. Entonces la primera etapa es cuando pues cuando somos niños. Después viene cuando somos jóvenes y responsables y que a duras penas queremos algo y que es para lo que ellos entienden un millennial que necesita solamente 30 metros cuadrados y con eso le basta. Después hacemos un salto radical a cuando ya tenemos 3 hijos o 2 hijos, una esposa, nos casamos y todo. Y al final, el siguiente etapa de vida es ya cuando somos ancianos decrépitos. Entonces no entender que hay unos contextos, es decir, como ver esto en polaridades, un tema tan rígido, no entender que hay unos matices, que hay unos grises entre cada una de esas generaciones o cada una de esas etapas de vida, es lo que nos ha enfrentado y es lo que el mercado actual que tenemos, que es un mercado realmente que no ofrece los productos inmobiliarios satisfactorios para ese tipo de población. Entonces los problemas no son de los vendedores, los problemas no son de los clientes que no quieran comprar, simplemente es porque el sector inmobiliario no le ha ofrecido y no ha querido ver esos grises que existen dentro del mercado para poder realmente ofrecer productos diferenciadores y que realmente puedan como aportar valor a esos nuevos tipos de clientes. Entonces, y ahí lo atamos con el segundo punto, que es el tema de los bancos. Si eso le pasa al sector inmobiliario, el sector bancario está igual. Y ustedes saben que el sector bancario y el sector inmobiliario pues van muy de la mano dentro de todo este mundo y dentro de todo este sector. Entonces, cuando los bancos tampoco entienden esas etapas de vida, no entienden esos cambios generacionales, pues ahí es donde empieza toda la ruptura que viene ahí hacia abajo y es un efecto cascada. Porque ¿qué le pasa al cliente actual como millennial, por decirlo así, de vivienda? ¿Y por qué hablábamos de vivienda específicamente? Porque entendíamos que la vivienda es uno de los motores principales dentro de todo el mercado inmobiliario. Entonces, este cliente millennial, ¿qué es lo que le sucede? Al no encontrar un producto que lo satisfaga y al no encontrar como productos financieros que también como que se adecúen a sus propias características, pues ahí es donde entra como en un debacle y es decir, pues se prefiere no comprar y prefiere seguir en arriendo o prefiere estar como en rentas o prefiere no ingresar dentro de este sector inmobiliario por justamente las complicidades, como las complicaciones que tiene y como las barreras de entrada que el mismo sector se ha encargado de ponerle. Que es curioso porque este es un sector y el sector inmobiliario depende de sus clientes, pero es el de los pocos sectores que no ha querido invertir en sus clientes. Y les pongo un ejemplo súper sencillo. Industrias como que invierten fuertemente con temas de mercadeo y temas de... Las industrias normalmente están invirtiendo aproximadamente entre el 20 y el 30% de su bolsa, ¿cierto? En temas de mercado y de conocimiento del cliente. El sector inmobiliario invierte menos del 1%. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas y el sector bancario igual. Entonces, no reconocer estos nuevos cambios generacionales, pues empieza a afectar a los bancos y empieza a afectar al sector inmobiliario. Y hablando específicamente de los bancos, este tema se ata también mucho al cambio que existe dentro de los nuevos modelos de financiación del desarrollo inmobiliario. Los bancos tradicionalmente por medio de los créditos constructores han sido los que como que financian el sector inmobiliario, es decir, la constructora empieza un proyecto, abre una sala de ventas, empiezan las ventas, empieza la construcción, después va al sector bancario, pide un crédito y el sector bancario le da ese crédito, que es lo que se llama un crédito constructor con un tema de garantías sobre los lotes o sobre las hipotecas y ya después empieza el desarrollo. Ese modelo tradicional, aunque es muy, pues ha sido el motor de como de todo el desarrollo inmobiliario en la América Latina, no ha permitido y cierra mucho las puertas hacia las nuevas formas de financiamiento del desarrollo. ¿Y por qué? Porque no se abren como a los temas de crowdfunding, de buscar temas diferenciales, como a cambiar esos nuevos paradigmas que existen como dentro del mismo sector y como no ofrecen productos financieros adecuados para el cliente. Realmente cuando uno ve los productos financieros
para el sector inmobiliario están muy desarrollados para el sector constructor, ¿cierto? Para el constructor que quiere y el desarrollador, pero no están igualmente montados para los clientes de ese sector. Entonces hay un desajuste bastante fuerte que es lo que se siente. El tercer punto es el cambio de paradigmas y lo hablábamos justamente con Camilo y es el cambio de paradigmas en tres sentidos. El primero es que el cambio de paradigma que va a tener el cliente en relación con su vivienda, es decir, ya somos mucho más conscientes de los espacios que tenemos, de los espacios que necesitamos, de muchas cosas que nos solían suceder y poníamos un caso interesante acerca de las cocinas, que eso va a ser una tendencia interesante dentro de los nuevos productos inmobiliarios. Las cocinas van a tener una relevancia muchísimo más alta dentro de todos los nuevos productos inmobiliarios, porque las personas dentro de esta crisis se dieron cuenta, muchos descubrieron que les encanta cocinar o muchos descubrieron que les encantan otros espacios de su casa, entonces esto va a generar como una nueva ola de cliente, un cliente un poco más consciente de su casa y de su vivienda, y porque era un cliente que normalmente estaba acostumbrado a no pasar tiempo en su casa. Durante la cuarentena obligatoriamente tuvimos que pasar bastante tiempo en nuestros hogares y eso genera un cambio en la relación con la vivienda. Lo segundo es la presencia física de las personas en el trabajo. Esto va a transformar sustancialmente todo el mercado de oficinas y lo veíamos justamente con los podcasts pasados y lo que hemos venido y lo que he venido publicando en mis redes sociales que les recuerdo, me pueden seguir en Instagram como @julare87 y tengo una cuenta paralela que hablo de solo temas de real estate y asesoro solo temas de real estate, ¿cierto? Que es @JA raya al piso, real estate raya al piso, ¿cierto? Normalmente en la primera cuenta pueden encontrar información de la segunda y me pueden seguir, pero se la repito, es @JA raya al piso, real estate raya al piso, esa es. Y justamente esa es Julián Arenas Real Estate. Ahí es donde estoy manejando todos los temas de real estate y todos los temas y publico consejos diarios acerca de todos estos temas de como que trabajamos. Y ahí es donde están quedando guardadas también muchas cosas y muchos live. Digamos, de esa cuenta van a empezar a surgir los live en el futuro. Les estaba contando, entonces, el segundo cambio de paradigma, ¿cierto? De los cambios que van a suceder dentro del tercer punto es el cambio de la presencia física de las personas en el trabajo. ¿Por qué? Porque muchas compañías ya se dieron cuenta que no es necesario tener a todos sus empleados y que pueden ser muchísimo más eficientes con temas de home office o de coworking o alquilando oficinas de coworking que rentando unos espacios a unos costos altísimos, ¿cierto? Como suele suceder en las ciudades latinoamericanas y con unos beneficios realmente muy bajos con relación a la productividad y a la presencia física. Muy probablemente sí se necesita la presencia física de algunos miembros estratégicos del equipo y se van a requerir algunos espacios como para reuniones específicas que requieran la presencia humana de todos los interesados, pero no van a ser las mismas oficinas de 300, 500 metros cuadrados, que era lo que veníamos acostumbrados, sino que básicamente en 60 a 100 metros cuadrados tú vas a poder tener a todo tu personal estratégico y tener dos o tres salas de reuniones donde vas a poder atender a estos clientes como de muy alto valor o las reuniones presenciales que necesites. Entonces, ese es el segundo como paradigma que se va a cambiar dentro del tercer globo de las ideas generales que trabajamos con Camilo. Y el tercer cambio de paradigma que está sucediendo es el de viviendas y el de desarrollos de viviendas en zonas mucho más alejadas de la ciudad. Y eso va a disminuir la presión sobre los precios del suelo dentro de las propias ciudades. Y ahí ahorita lo juntamos con el siguiente punto. Entonces, las viviendas más lejanas, muchas personas se están dando cuenta que podrían estar viviendo con una calidad de vida urbana, ¿cierto? Muchísimo más alta que la que tienen en los apartamentos en los que están actualmente en los centros de ciudad y pueden tener unas amenidades mucho mayores y con unos precios hasta mucho más bajos de los que están pagando actualmente. Y con todo el tema del teletrabajo, pues van a poder realmente vivir ese estilo de vida. Y muchas personas ahorita actualmente con la pandemia se están dando cuenta que tienen horarios diferentes de trabajo, son más productivos a otras horas, les encanta hacer actividades de en X hora del día que si estuvieran en una oficina o en un espacio muy pequeño no podrían hacerlo. Entonces, ese es el tercer como punto y el tercer paradigma que se empieza a romper y es volver como a generar viviendas hacia las afueras de las ciudades
o proyectos con unas calidades muchísimo más altas de las que tenemos actualmente, y no como estas alcancías que estamos soliendo hacer. El cuarto punto, que va muy atado al siguiente, al anterior, qué pena, es el de la crisis. Esta crisis del mercado genera oportunidades. Y ahí fue, digamos, fue muy interesante que Camilo dijo la misma frase que yo les suelo repetir mucho en este podcast, y es: cuando vean sangre en las calles o cuando vean fuego en las calles, es hora de salir a comprar. Y esos fenómenos ya están sucediendo, digamos, ya no son una especulación, ya están sucediendo. Es hora de que ustedes, si me están escuchando, abran muy bien los ojos y estén muy pendientes de todos los cambios que están sucediendo, y que ya las oportunidades se están presentando. Ya se empezaron a empezar a hacer los ajustes en las rentas, que es lo primero que se empieza a dar. Y Camilo ponía un ejemplo muy bueno, y era acerca de pues que ya las personas, muchos millennials, se están dando cuenta pues que no pueden pagar, por toda la crisis económica, no pueden pagar los apartamentos que están arrendando actualmente, y prefieren como irse a vivir otra vez a la casa de sus papás, que es una muy buena decisión si están en ese caso, ¿cierto? Y en ese sentido, esos apartamentos quedan vacíos. Y cuando ese apartamento vuelva a colocarse en el mercado, pues va a encontrar que como ese hay muchísimos más. Y ahí al dueño del apartamento, ¿cierto? Al inversionista que tiene ese inmueble para rentarlo, le va a tocar empezar a competir por precio. Y ahí los precios van a empezar a bajar. Y se va a volver como hacia la baja, todo empieza a la baja. Y ya se está viendo en varias zonas de Bogotá que esos precios empezaron a ir a la baja. Y no solo van a ir a la baja en temas de renta, sino también en los temas de venta. Pero entiendan que eso es interesante, y hablamos de un tema interesantísimo que se llama el fenómeno de cola de rata, que los invito a que escuchen, a que vean la transmisión para que puedan entender de qué es eso. Y finalmente, el último punto son los nuevos modelos de inversión inmobiliaria. Y estos nuevos modelos de inversión inmobiliaria, de la primera parte que hablamos con Camilo, de la primera parte de la charla, estos nuevos modelos de inversión inmobiliaria hablamos acerca de cómo se pueden generar, ¿cierto? Dentro del sector financiero, modelos que, a diferencia de lo que es una pirámide, que es que Colombia tuvo un pasado nefasto con ese tema de las pirámides y de las inversiones que no funcionaron. Entonces, hay unos nuevos modelos de inversión donde las bancas o grupos inversionistas están partiendo activos en muchas partes. Es decir, están democratizando esa inversión inmobiliaria para poder llegar a muchos más clientes. Y Camilo ponía un ejemplo de: supongamos que ustedes van a comprar, y estoy parafraseando todo, van a comprar un local en un centro comercial, y les dicen: no, es que ese local vale $10.000. ¿Cierto? O $100.000, por ponerles una cifra exagerada. Bueno, no sé, para muchos $100.000 era poco, pero $100.000 para un local en un centro comercial en Colombia es poco. Pues es costoso, perdón. Entonces ese local cuesta $1.000.000, por decirles, pongamos un valor muchísimo más alto, cuesta $1.000.000. Pero entonces, si para entre dos personas, cada uno tendría que colocar $500.000. Pero entonces, pues ahí es donde uno dice: uff, $500.000 es una inversión muy fuerte para una sola persona. Entonces lo que hacen estos grupos de inversionistas es parten ese millón en 100 personas. Es decir, ya no vamos a hacer entre los dos, sino lo vamos a hacer entre 100 personas más. Y entre 100 personas, pues ese millón se diluye en $10.000. Entonces ahí es donde realmente se vuelve interesante, ¿cierto? Un tema de inversión inmobiliaria en largo plazo de activos muy, muy rentables. Y pues literalmente la invitación, y hay muchos otros modelos que seguimos trabajando, y el próximo episodio del podcast, como les estaba contando, va a ser como parte de resumen del anterior, pero en ese episodio les voy a dar los 5 modelos de nuevas inversiones inmobiliarias que se vienen y que van a ser supremamente importantes. Entonces no se pierdan el próximo capítulo del podcast, que ahí es donde les voy a dar como esos 5 modelos de inversión inmobiliaria, pero son súper importantes, que he venido estudiando y he venido trabajando, y les voy a dar ese valor ahí en el siguiente capítulo. Igual, ya para cerrar, no se pierdan los próximos live que vamos a hacer, son muy interesantes, pregunten. Nos encantó poder recibir todo ese montón de preguntas, realmente eran casi hasta abrumadoras todas las preguntas, que no alcanzábamos ni a leerlas todas, y los comentarios de las personas, era muy interesante poder hacer ese ejercicio. Y ya, entonces no dejen de seguirme dentro de mis redes sociales como @julare87, JULARE87, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Y no, síganme también en la cuenta paralela de JA Real Estate. También ahí me pueden seguir, que ahí publico como contenido sobre real estate, específicamente de real estate.
Les deseo un muy feliz día, tarde, noche, no sé a la hora que me estén escuchando. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo live y en el próximo episodio del podcast. Hasta pronto.